Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Bien, vamos a avanzar lo que es la materia de automatismos eléctricos y electrónicos de la carrera de mecánica industrial. Eh, el docente que va a dictar la materia es mi persona. Soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert. Y bien, lo que les preguntaba era ¿qué es automatismos? ¿No? Respondiendo a esa pregunta, automatismos es, ¿no?, un sistema automático que es capaz de efectuar estas funciones, bueno, las funciones que tiene que emplear, controlar y dirigir dichas funciones sin intervención directa del hombre, ¿no? Como les decía, ya no voy a intervenir de una manera directa, conectando un enchufe y conectando el contactor a la corriente, volviendo a desenchufar, ¿no? Simplemente con un tablero, teniendo un botón de marcha, un botón verde y un botón de parada, un botón rojo, ¿no?, para poder activar y desactivar el contactor, el cual me va a permitir activar y desactivar alguna maquinaria, algún motor, ¿no? En lo que serían los elementos del automatismo, ¿no?, los elementos que engloban a este automatismo que vamos a realizar, podemos dividirlo en tres grupos: elementos de protección, elementos de control y elementos de fuerza. Perdón. Estos elementos de protección tienen el fin de protegernos, o sea, de proteger al operario, de proteger a la instalación eléctrica, los cables, y de una manera igual importante, poder proteger a los componentes del circuito, que sería la maquinaria. Tenemos, por ejemplo, que sería desde un fusible, ¿no?, desde un fusible, el cual mayormente lo vamos a encontrar en lo que serían las instalaciones electrónicas, aunque también hay de manera industrial, ¿no?, pero mayormente en la electrónica encontramos fusibles, ¿no?, y su símbolo del fusible. Después tendríamos algo más empresarial, algo más domiciliario, que sería un interruptor diferencial, ¿no?, este que tenemos aquí. No, a veces dicen, ay, se cortó la luz, hay que subir la palanca, ¿no? Tenemos que realizar algún trabajo, bajen la palanca, ¿no? Solamente palanca le dicen, ¿no?, a un interruptor termomagnético diferencial. Que igualmente aquí está su símbolo. Y por último tendríamos lo que es la toma tierra, que no es nada menos importante que los anteriores. Más bien es uno de los más importantes tener una toma tierra, sobre todo en pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta toma de tierra es simplemente un cable conectado a una jabalina y, como lo dice su nombre, está empotrada a tierra. Pero no es una tierra común y corriente. Esta es una tierra preparada que tiene sales y minerales, lo cual hace que el contacto de toda esta jabalina, que tiene que ser grande, tiene que ser de un medio metro por lo menos, de unos 30, sí, 30, 50 centímetros, que tiene que tener un buen contacto para que este cable de tierra su resistencia sea sumamente pequeña, lo cual permita que ante cualquier emergencia la corriente vaya directo a tierra, sin dañar tanto a los componentes del circuito, ni al mismo circuito, y menos al operario, ¿no? Bien, uno de los compañeros nos decía que en su trabajo en algún momento
pasaba que cuando tocaban la máquina y tocaban alguna otra máquina o alguna parte metálica del- de la bancada, de la misma máquina, y te pasaba corriente. Obviamente la mano sin guantes, nada, ¿no? Esto debido a que dos puntos. El primero, que sí debe haber algún cable que está suelto o está topetando lo que sería la parte metálica de la máquina. Y lo cual está haciendo un pequeño corte que hace que fluya esa energía y cuando uno de nosotros toca, la energía se fuga, ¿no? Va a buscar al cuerpo de menor resistencia, que en ese caso seríamos nosotros, si es que no tiene una toma tierra, que ese sería el otro punto, que si no tiene una toma tierra, entonces va a ir botando por donde pueda la corriente, va a ir fluyendo. Nosotros que tenemos menos resistencia, entonces va a venir hacia nosotros y como estamos pisando el suelo, vamos a hacer tierra, ¿no? Entonces, muy importante lo que es la toma de tierra en, eh, en lo que son las instalaciones de maquinaria. En las empresas medianas, grandes, pequeñas o microempresas. Después tenemos lo que serían los elementos de control. Como lo dice su nombre, estos se pueden controlar para realizar una conexión y desconexión de los circuitos. Entre los más importantes tenemos los interruptores, que son los que usan mayormente ustedes en el día a día, ¿no? Encienden la luz, apagan la luz, es un interruptor. Computadores que uno que otro, ¿no? Que tienen escaleras y que apagan de arriba, encienden de abajo, ¿no? De esa forma. Pulsadores que ya nos los vamos relacionando más a la empresa, al área industrial, y relés. Interruptores. En sí, conocen este primer interruptor, ¿no? Lo han visto, lo que me han dicho, ¿en dónde? En el torno, ¿no? Lo encienden, presionan de igual forma un botón, un pulsador, y ya pueden arrancar, ¿no? Estos interruptores tienen en sí, ¿no? El de aquí es más un eh, pulsador que un interruptor. El interruptor tiene en sí de poder enclavar, ¿no? Aquí tenemos el símbolo, soltaría esa partecita, y nosotros presionamos y cerramos lo que sería el circuito para que pase lo que es la energía eléctrica. Como lo sería en el torno, encendemos, presionamos un botón y ya podemos encender o apagar lo que es la maquinaria. Permite ya el paso de la energía. Lo mismo aquí en un interruptor de luz, ¿no? Presiono, se va a quedar encendido el foco. Eh, ¿No? Lo puedo soltar, va a quedarse en una posición. Presiono hacia el otro lado, se va a abrir, entonces ya no va a pasar energía. ¿No? Otros serían los computadores, tanto de manera eléctrica, de manera electrónica, ¿no? Los computadores cumplen la misma función. La que es que otorgan un contacto, porque este tiene tres contactos. Uno, dos, tres. Tres borneras tiene, ¿no? Han debido ver al momento de ver un computador, un interruptor computador en la parte de electricidad domiciliaria, ¿no? Tiene tres borneras, ¿no? Donde podemos poner tres cables. Como vemos aquí, el 1 y el 2 ya tienen un puente interno, lo cual si conecto una línea 1 energía, va a pasar esta energía al número 2. Y ahora, si presiono mi conmutador, ya también va a cambiar este de aquí, ¿no? Este ya no va a estar ahí, va a estar de esta forma, va a unir 3 y 2. Entonces aquí ya no va a haber corriente, pero de este otro lado ya también hay corriente.
Entonces los computadores sobre todo nos permiten lo que es energizar algo y en un mismo momento desenergizar eso y energizar otra cosa. Para eso son los computadores. Como decía, en lo que sería su uso frecuente en el que ustedes pueden ver es en las gradas, ¿no? Encienden lo que es la luz con un interruptor conmutador, van bajando las gradas y al final de la escalera tenemos otro interruptor conmutador con el cual podemos apagar esa luz. Los pulsadores. Los pulsadores, como vemos, hay de distintos tipos. Hay desde sumamente pequeños, lo que serían usados en la electrónica, estos que ya son de manera más industrial, donde tenemos una marcha y parada de una máquina. Otros que igual son unos pequeños botones para algún equipo electrónico, ¿no? Pero nos vamos a centrar en lo que es este, que es el que van a utilizar en el armado de tableros, ¿no? Como ven, su circuito no es tan similar a lo que es el interruptor, pero cumple la misma función, ¿no? Yo voy a ejercer una fuerza aquí y este va a cerrar. Cierra, cierra y permite el paso de la corriente. Y en lo que sería, si lo suelto, si ya no hay ninguna energía, perdón, si ya no hay ninguna fuerza que esté presionando el botón, entonces este se va a abrir. Entonces ya no va a hacer contacto y por ende ya no va a pasar lo que es la energía. Entonces aquí vendría la primera diferencia en lo que sería un pulsador y un interruptor, ¿no? Vamos a dibujar aquí al lado un interruptor. Bien, el interruptor, como se hizo, si lo presiono, se va a quedar ahí, en un sentido. Si lo presiono de nuevo, va a quedar en otro sentido, lo cual ya va a abrir lo que es el sistema, ¿no? Ahí. Va a estar abierto y por ende no va a pasar energía. Pero eso en dos movimientos. O sea, presiono una vez, se queda enclavado y puede permitir el paso de energía. Presiono otra vez, se va a abrir y va a desactivar y va a impedir el paso de la energía. En lo que va relacionado a los pulsadores, yo presiono un pulsador y va a permitir el paso de la energía. En el caso que sea un normalmente abierto, lo que serían los verdes. En un normalmente cerrado pasaría de manera contraria. Ya está conectado, entonces yo lo presiono y se va a abrir ya también. Va a cortar el paso de esta energía, va a desactivar, ¿no? Pero todo esto sí lo mantengo presionado. Si no lo mantengo presionado, por ende no va a hacer contacto y por ende no va a pasar la energía. Entonces lo primordial, la primordial diferencia entre interruptor y pulsador sería esa, que los interruptores se pueden quedar en una posición. Yo le puedo dar esa posición y se va a quedar ahí. En cambio, los botones o pulsadores tienen que estar sí o sí apretados, presionados todo el tiempo para que puedan realizar su función, ¿no? De paso de energía. Obviamente en la industria voy a presionar el botón y va a funcionar la máquina, pero no voy a estar presionando todo el rato, ¿no? Y me dirán, ¿cómo? Y esto es debido a lo que es un sistema de enclavamiento que se realiza con el contactor, en el cual va a permitir que esté activado y no sea necesario que esté presionado todo el tiempo, que lo vamos a ir viendo más adelante. En otro tendríamos lo que son los relés, un elemento de control, sobre todo este, el relé térmico.
ya que estos otros relés, mayormente estos de aquí, son electrónicos. Son relés electrónicos que necesitan sí o sí un pulsador o algo que les ayude a cambiar de estado. Este otro es un relé similar al contactor, el cual me permite abrir y cerrar contactos para permitir el paso de energía o cortar la energía. ¿No? Pero de esos casi no vamos a ver. Más que todo nos vamos a centrar en en un relé térmico. Como vemos, tiene una graduación. Y eso es para que me permite controlar cuándo yo voy a dejar permitir el paso de la corriente y cuándo no. Cuándo yo voy a cortar ¿no? Esta energía. Porque aquí tengo tres cables, ¿no? De igual forma, aquí va a salir tres cables y eso va a ir al motor, ¿no? Ahí. Lo cual, por ejemplo, que mi motor consuma lo que es 2,8 amperios. Entonces yo, para proteger este motor de 2,8 amperios, yo voy a comprar un relé térmico que tenga una graduación dentro, que este consumo esté dentro de ese rango del relé térmico. En este caso, se compró lo que es un relé térmico desde 2,5 amperios hasta 4. Entonces, ¿este consumo de mi motor está dentro de ese rango? Sí lo está. Entonces, va a funcionar. Entonces, para que funcione, inmediatamente yo tengo que proteger mi motor seleccionando lo que sería, aquí tiene una perillita para poder seleccionar el amperaje que quiero que maneje. Llevaría al inmediato superior. En este caso, 2,5 es menor, entonces no me va a servir. 3 y es mayor, entonces aquí 3 amperios. Voy a seleccionar 3 amperios. Es decir, que el motor va a consumir 2,8 amperios cuando esté trabajando normal. Esto va a ser por el lapso, digamos, de unas 8 horas. Pero si yo le hago trabajar a mi motor más tiempo, por ejemplo, unas 12, 14 horas, eso va a ocasionar que el motor esté consumiendo más energía, que esté calentando, ¿no? Va a calentar, entonces va a consumir más energía, va a ir subiendo. Ya no va a ser 2,8, va a ser 2,85, 2,9, 2,95. Va a llegar a los 3 amperios y automáticamente el relé me lo va a cortar. Ya no va a pasar energía a los cables del motor. Entonces va a cortar esta energía y el motor se va a apagar. Claro que la energía hasta este punto va a seguir llegando desde lo que sería la fuente de energía. Entonces este mi relé térmico no simplemente es un elemento de control, también es un elemento de protección. Es ambas cosas. Es un elemento de protección y de control porque yo puedo controlar, seleccionar cuándo yo quiero que active o desactive algo. Bien. Por último tendríamos lo que son los elementos de fuerza. Estos elementos serían en sí a lo que vamos a conectar y desconectar de nuestro circuito eléctrico. En el caso de las luces, ¿no? Serían los focos, nuestros elementos de fuerza, porque los estamos conectando y desconectando de nuestro circuito eléctrico. En el caso industrial serían nuestros motores. Nosotros los vamos a conectar y también los vamos a desconectar de nuestro circuito, ¿no? De acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, si vamos a encender la máquina o no. Entonces los elementos de fuerza son todos esos elementos a los cuales nosotros conectamos y desconectamos. Así de simple. Después ya entraríamos a algo un poco más complejo que serían los sensores. Los sensores son transductores. ¿Qué es un transductor? En sí, un transductor es algo físico que convierte esta variable física de cualquier naturaleza
en una variable estrictamente eléctrica, ¿no? Eso es un transductor. Entonces, un transductor es un elemento físico. Más que todo lo que han podido ver es un final de carrera. Los tornos tienen un final de carrera, lo cual me permite realizar los trabajos con automático y va a llegar un momento que va a chocar algún final de carrera con, con alguna parte de la bancada, algún bloque que tiene especial ya para poder activar este final de carrera y desactivar el recorrido de mi carro, ¿no? Para que no lastime la pieza. Lo cual este final de carrera me indica que puedo moverlo de acuerdo al tamaño de la pieza o en la distancia que yo quiero que frene, ¿no? Eso sería uno de los ejemplos. Otro ejemplo sería un LDR, ¿no? O una fotoresistencia, ¿no? El cual nosotros lo podemos observar sobre todo en lo que sería en el alumbrado público. El alumbrado público, bueno, antiguamente alguien lo encendía y lo apagaba, ¿no? Pero actualmente no es así. Tienen un pequeño sensor LDR, una fotoresistencia, la cual eh, aumenta su resistencia con la luz y disminuye si es que no tiene una luz directa. Esto se lo ve entonces en el alumbrado público. Cuando es de día hay mucha luz, entonces no se va a encender el foco. Pero con tal el día va pasando las horas, entonces va a ir oscureciendo. Y cuando ya va a estar oscureciendo, ya va a estar casi de noche, entonces la resistencia va a disminuir su valor, lo cual va a permitir el paso de la energía. Va a pasar la energía, entonces va a encender el foco. Otro ejemplo sería un termistor, el cual sobre todo se lo utiliza en lo que sería la parte de temperatura, de control de temperatura, ¿no? Vamos a poder medir a qué temperatura está mediante una variable eléctrica, ¿no? Pero sí o sí está la variable física, que sería en este caso la temperatura. Pero en lo que sería la industria vamos a utilizar cuatro tipos de sensores, los cuales son inductivo, capacitivo, magnético y óptico. Como ven, tenemos distintos cables. Primero un positivo, el cual vamos a conectar a 18 o 30 voltios DC, corriente directa o corriente continua. No trabajan con corriente alterna. No puedo conectar a los 12 voltios a los 220 de las tomas. No podemos. Ni tampoco de un transformador y poder usar así, ¿no? Un transformador solo me lo va a reducir la tensión, pero va a seguir siendo de corriente alterna. Yo necesito entonces corriente continua, entonces tengo que utilizar algún puente eh, rectificador que me permita tener una corriente continua o algún transformador que ya tenga este puente, ¿no? Una fuente de poder como de las computadoras igual, por ejemplo, ¿no? Y ahí se va a ir conectado el positivo. Y en la parte inferior va a ir conectado lo que sería el negativo o tierra, 0 voltios. Y tenemos un tercer cable, el cual va a ir conectado a lo que es la carga. Y aquí sería su símbolo, ¿no? Tenemos el rombo, cual indica es un sensor. Y aquí en esta parte falta colocar lo que sería el símbolo de mi sensor. Como vemos aquí al lado. Inductivo, tenemos este. Capacitivo de igual forma. Símbolo de capacitor. Óptico, ahí lo tenemos. Magnético, de igual forma, sus símbolos. Un contacto normalmente abierto, ahí está. Un contacto normalmente cerrado, ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, y así.
Entonces pasamos a lo que sería un sensor inductivo. Los sensores inductivos, sobre todo, se los usa para lo que es detectar materiales ferrosos. En otras palabras, metales. Va a detectar puros metales. Son utilizados mucho en la industria para aplicaciones de poder detectar presencia de metales, presencia o ausencia, ¿no? En algunos casos yo necesito que no haya, ¿no?, materiales ferrosos, pero se ha filtrado algo y hay. Entonces con la ayuda del sensor voy a poder detectar eso. Por ejemplo, si voy a querer detectar algún tipo de plástico con este sensor, no voy a poder, porque solo es eh, para materiales ferrosos, para metales, ¿no? Porque este sensor genera un campo, como lo indica su nombre, inductivo, el cual va a detectar lo que sería metales. Podemos ver aquí lo que sería su símbolo, ¿no?, similar al primero, pero cambiando lo que sería esta parte, ¿no?, lo que es su símbolo y su contacto. Y así va a ir cambiando de todos los demás sensores. Por ejemplo, el capacitivo. Este va a reaccionar ante los metales, pero también ante los no metales, lo cual es muy útil para poder diferenciar entre estos. Y los elementos van a tener cierta capacidad, lo cual al elevarse y pasar esta capacidad van a ser detectados, ¿no? Y en sí, estos capacitivos, sensores capacitivos, van a detectar, como les dije, la capacidad de los elementos. Todos los elementos, hasta incluyendo nosotros, tenemos cierta capacidad eléctrica que tenemos en las manos, que podemos transmitir, ¿no? La madera, una barra de aluminio, ¿no?, un tipo de plástico, tienen cierta capacidad que se mide en microfaradios. Y lo cual hay que comprar lo que sería un sensor capacitivo de esa capacidad o ajustable para poder modificar y utilizar en esa cierta aplicación. Entonces podemos detectar tanto metales como no metales. Podemos ver su símbolo. Su símbolo, todo, todo el exterior es de lo mismo y solo cambia de igual forma aquí, en el símbolo del sensor y su contacto. Después tendríamos lo que son sensores magnéticos. Estos van a detectar, como lo indica su nombre, campos magnéticos próximos al área sensible. Todos los sensores que ahorita estamos viendo, el inductivo, capacitivo, magnético, tienen cierto área de contacto, ¿no?, que va a decir en sus especificaciones técnicas mantener a 3 milímetros de los objetos, a 5 milímetros, a 10, 20 milímetros, hasta 30 milímetros, ¿no?, que sería un poco exagerado ya que los campos que generan estos sensores son pequeños. Entonces este sensor magnético, como le indica su nombre, va a estar relacionado a detectar campos magnéticos. Solo campos magnéticos. En sí, a imanes. A los imanes o a polos, a ciertos polos, ¿no? Y podemos ver lo que sería su simbología. De igual forma, sigue teniendo lo mismo, pero cambia su símbolo del sensor y su contacto. Bien. Y posteriormente tenemos lo que serían los sensores ópticos. ¿No?
Un momento. Ya. El sensor óptico ya tiene un uso distinto a los anteriores. Más que todo, el sensor óptico se usa para lo que es detección. Gracias a lo que tiene un haz de luz infrarroja, este emisor infrarrojo, y un receptor fototransistor, ¿no? Vemos en su símbolo, tenemos lo que sería un LED, un fototransistor y un contacto abierto. Por lo demás sigue siendo eh, el mismo tipo de esquema que los anteriores, pero cambiaría lo que sería en su simbología estos dos. ¿Cómo funciona? ¿No? Tengo un emisor, como me indica, que va a enviar una luz, un haz de luz. Este haz de luz no es visible a nuestros ojos. Es luz infrarroja, el cual no podemos ver a simple vista, pero podemos percatarnos de ello utilizando la cámara de nuestro celular. Y un ejemplo que podemos hacer es, agarramos el control del televisor, tiene un pequeño foco, ¿no? Un pequeño LED. Y lo vamos a utilizar cámara de nuestro celular y vamos a apuntar ese foquito. Y vamos a encender, apagar y apretar los botones del control. Eso va a realizar que ahí vamos a poder observar lo que es la luz infrarroja con ayuda de la cámara, que es como una linterna. Lo que va produciendo es la luz infrarroja, es como una linterna, ¿no? Solo podemos observarla mediante la cámara del celular. Entonces, ¿cómo funcionaba? Va a mandar ese haz de luz, va a ver algún objeto, va a chocar y va a volver. Mi fototransistor lo va a reconocer ese haz de luz y se va a cerrar, ¿no? Va a cerrar el contacto y va a permitir el paso, ¿no? de energía en algún caso, en algún contactor, en algo que se necesite, ¿no? Y bien, para poder conectar estos sensores hay dos formas: conexiones en NPN y PNP, lo cual, como pueden ver, tiene similitudes muy grandes, ¿no? Se conecta positivo, se conecta negativo, pero eh, su diferencia está en el cable negro que tiene, que es su salida, el cual, en el caso del NPN, va a ir conectada a la carga y al positivo. Y en el caso del PNP, vamos a conectar el cable a la carga y al negativo. Es de conocerlo al momento de utilizar alguno de estos sensores, ya que, como pueden ver, en los sensores son muy similares. Puede que cambie el color de las tapas, una que otra adorno, perdón, algún otro elemento que tiene, por ejemplo, algún tipo de tuerca, hacia algún tipo de volanda, el color de las tapas, ¿no? Pero en sí luego son muy similares. Entonces, ¿cómo los distingo? Primero, por su símbolo, por su simbología. Segundo, por lo que sería el tipo de conexión, ¿no? Sí o sí van a tener estos. Van a tener como una plaquita de registro, así un sticker colado en el cuerpo del sensor, el cual me va a indicar el símbolo del sensor, que es capacitivo, inductivo, magnético u óptico, ¿no? Y qué tipo de conexión tiene que tener, NPN o PNP, ¿no? Eso sería
para poder conectar estos sensores. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de una conexión, ¿no? Tanto en PNP o NPN. Viendo el PNP, vemos que se conecta a 24 voltios. Usualmente los sensores los conectamos a 24 voltios, pero en corriente continua. Su cable positivo al positivo, su cable negativo al negativo. Este es PNP, entonces tenemos que conectar al negativo, ¿no? Su masa va a ir a la carga, que sería este contactor, y al negativo. Y en caso de que sea un tipo NPN, ¿no? El positivo al positivo, el negativo al negativo, y del cable medio, que sería el cable negro, vamos a conectar a la carga, y de la carga al positivo. Eso me indica el NPN, ¿no? Tenemos que tener cuidado al ver esto, porque no podemos conectar de cualquier forma el sensor, ya que están fabricados para cierto funcionamiento. Y si no lo hacemos de esa forma, puede ocasionar que no funcione adecuadamente e incluso hasta quemarlo. Si lo quemamos, entonces ya no hay vuelta atrás, no hay de otra, hay que consumir lo que es, pero cambiar lo que es uno nuevo, porque estaría totalmente ya arruinado, ¿no? Hay que tener ese cuidado de no colocar como sea estos sensores. ¿Tienen su forma de conexión? Sí, y lo van a avisar en su sticker, en su plaquetita de características que va a tener cada sensor. Hay que tener entonces mucho cuidado al realizar la conexión de estos sensores, ¿no? Eh, bien, eh, la clase no he podido grabarla bien, no estaba funcionando la grabación, pero ahora quise hacer un pequeño resumen de lo que hemos avanzado y por eso es lo que estoy subiendo. Recuerden, primero que nada, no faltar a las clases prácticas y las clases teóricas. Vamos a avanzar así de una manera un poco rápida, porque lo que interesa es que realicen lo que es más la práctica, ¿no? Y se va a tomar asistencia, ya tengo la lista, he sacado captura de los que estaban presentes, ahí lo tengo. Y vamos a tomar lo que sería cuestionarios. De este tema no, vamos a mezclar este tema y el siguiente para un cuestionario en la siguiente clase. Pero más sirve evaluar lo que es la parte práctica, es la que más vale en este caso. Entonces procuro no faltar porque va a ser un poco difícil poder reprogramar lo que sería sus clases prácticas. Algo más. No, que es la siguiente clase, que sería en este caso el día viernes, deben tener todos sus elementos de protección, cascos, guantes, botas. Van a traer esa parte cinta aislante, van a traer lo que es alicates, pelacables, destornilladores para poder realizar lo que es directo la práctica. Se les va a facilitar lo que es un cajetín en la siguiente clase para que puedan realizarlo y en esas hojas, en los cajetines, van a realizar lo que es el dibujado del circuito, van a copiar los circuitos, van a realizar de manera práctica, se los va a sellar. Y así van a ir cada día juntando lo que es su nota práctica. Va a ser evaluación diaria. Bien, eso sería lo avanzado de esta clase. Entonces, nos vemos a lo que sería la próxima clase del miércoles. Y no se olviden leer lo que serían los textos que se va a subir a la plataforma para esa clase.
se va a tomar participación de clase. Yo les voy a preguntar también de manera al azar, como ya han visto. Y tienen que estar atentos para lo que es la lista, sobre todo, ¿no? La lista, participación en clase, van a hacer su práctica y ya lo tienen hecho, ¿no? Y aparte del plus, tienen lo que es los cuestionarios, ¿no? Y en sí